Ya. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Hoy es nuestro webinar de la Agrupación de Enfermería Holística de Chile. Estamos transmitiendo también por Facebook Live en el grupo de Enfermería Holística. Así que, este webinar va a quedar grabado y subido en el canal de YouTube de nuestra agrupación. Les comento que hoy tenemos la presentación de Marcela Stoppel Ortiz, que es doula de la muerte, acompañamiento compasivo del buen morir, pérdidas y duelos, terapeuta transgeneracional evolutivo, tarot evolutivo, maestra de Reiki, ancestróloga, consteladora familiar, diplomada en tanatología y lectura de cartas de ángeles. Pero además les voy a contar que con Marcela nos conocemos hace muchos años. O sea, nos conocimos hace muchos años y después nos dejamos de ver bastantes años. Marcela y yo fuimos compañeras en la Universidad de Chile, en la carrera de enfermería. La Marce estudió con nosotras, muy querida y recordada por todas nuestras compañeras. Es probable que alguna se ingrese al Zoom o a través de Facebook a verte. Cuando les conté en qué estabas y que íbamos a hacer algo juntas, estaban fascinadas. Todas tenemos muy lindos recuerdos tuyos, de verdad, siempre alegre, siempre activa, siempre buena para la risa. No, de verdad que fueron lindos tiempos y cuando había que estudiar también estabas ahí, siempre preocupada de estudiar, de aprender, y de sacar el jugo a las prácticas, de aprovechar el momento. No, una gozadora de la vida, diría yo. Ahora veo que estás gozando de la vida, pero también estás preocupada de acompañar en la muerte, que eso es un tema fuerte, que incluso en enfermería en nuestros años no nos enseñaban mucho. No. Ahora un poco más, pero también hay como ese tabú de que el proceso de la muerte, o una vez que la persona está fallecida, todo el procedimiento que se hace, que hay todo un protocolo de manejo del paciente fallecido, muchas veces nosotras como enfermeras no sabemos hacerlo. Los hacen las TENS, las técnicas de enfermería. Ellas son expertas en eso y incluso a veces no nos dejan ni participar. Yo recuerdo en uno de mis trabajos que falleció una señora y mi TENS, que hacíamos turnos juntos, me dijo, no se preocupe, señora Jacqueline, usted vaya, haga todos los papeleos, que se hable con el doctor, que yo me encargo. Pero ¿cómo? Le digo, si yo quiero aprender, quiero ver. No, esto no es para usted. Imagínate. Así que también hay un tema como de prejuicio, de estar con una persona fallecida. Así que gracias por estar acá, por querer compartir tus conocimientos, tus experiencias. Estoy buscando el archivo para que lo podamos compartir, porque me lo mandaste para que yo lo compartiera. Así que al tiro. Si lo tenía por aquí. Mientras tanto, lamentablemente el tema de la muerte es un tema al que un porcentaje muy alto rehuye. Estamos en una cultura donde la muerte es tabú, donde la muerte asusta, donde pensamos que le va a llegar a cualquiera menos a nosotros, la vemos muy lejana y no nos va a tocar ni a nosotros ni a nuestros seres queridos. Y la muerte, Jackie, es lo mismo que la vida, que nacer. Nacer es lo mismo que morir. No hay diferencia. Por lo tanto, yo invito a preguntarse, ¿qué le temo de la muerte? ¿Por qué me cuesta tanto hablar de ella? ¿Por qué me cuesta pensar en mi propia muerte? ¿Han hecho el ejercicio de pensar en la propia muerte? ¿Cómo quieren morir? De la misma manera que uno quiere morir, que es morir en paz, ¿cierto? Tranquila, de preferencia en la casa, rodeado de los seres queridos, ¿cierto? No todos tienen esa posibilidad, pero una manera linda de morir es con toda tu familia al lado, con todos los que te quieren. Y eso se da en la casa, donde puedes tener una atención mucho más personalizada, ¿cierto? Más amorosa, te vas a sentir más contenida y más protegida. Por lo tanto, el resto también. Todos queremos morir así. Sin embargo, no todos podemos morir así. Yo hice la formación de doula de la muerte
preferentemente por eso, por ayudar a las personas que no tienen la posibilidad de fallecer en sus casas, o que la familia sienta que cuidarlo lo sobrepasa desde el tema ya no tanto de físico, ¿ya? Sino que más bien de un tema emocional, de un tema espiritual. Y ahí la palabra dula se empezó a usar eh, hace muchos años, primeramente para las dulas de nacimiento, que es muy similar a las matronas, que acompañan durante todo el proceso de embarazo, ¿cierto? Del parto y un poco después del nacimiento del bebé. Y con los años ya se fue gestando esta misma nominación para las dulas de la muerte o dula de fin de vida, o también se conoce dula al final de la vida. Tiene muchos nombres, pero es lo mismo, ¿ok? ¿Y por qué dula? Porque dula es una palabra que significa acompañar. Y eso es lo que hacemos nosotros, acompañamos. ¿De acuerdo? Acompañar significa llegar no sabiendo nada. Es ser humilde y llegar abierta a que el mismo paciente o el mismo consultante te guíe. Nuestros mayores maestros son ellos. Nosotros estamos ahí para ellos, para acompañarlo. Si el paciente necesita que lo escuches, lo vas a escuchar. Ellos llevan la batuta, por decirlo de alguna manera, no nosotros. No vamos a llegar ni a dirigir, ni a dar órdenes, ni a decir qué es mejor. No, vamos a estar al servicio del paciente y vamos a hacer lo que el paciente quiera y necesite. La prioridad es él. La primera dula de la muerte fue Phyllis Farley, que en el año 1998 decidió poner en marcha un programa de voluntarios, ya para acompañar las necesidades de las personas, en un principio, como les dije, en nacimientos, y ya después comenzamos como dula de la muerte. Si bien una dula o un dula de la muerte tiene conocimientos de tanatología, y se aconseja que los tenga porque ayuda muchísimos, no es lo mismo ser tanatólogo que ser dula de la muerte. ¿Ya? La dula de la muerte puede basarse mucho en teorías tanatológicas, sin embargo, no llega, digamos, con esas teorías, ni con estrategias, ni con explicaciones, donde el paciente o donde la persona que te pide acompañamiento. Como les dije en un principio, llegamos, entre comillas, vacías, abiertas a lo que nos pidan, agudizando mucho la percepción, porque nos vamos a encontrar con pacientes muchas veces que no pueden hablar, que no se pueden comunicar, y el aumentar la percepción nos puede ayudar también a saber lo que el paciente necesita. Como les decía, ser dula de muerte y la tanatología no era lo mismo. La dula de la muerte o el dula de la muerte, aunque la mayoría hoy en día son mujeres, estamos presentes para guiar, como les decía antes, para acompañar. Debemos llegar de una manera sumisa, humilde, abierta a las circunstancias que se están viviendo, al entorno al que estás llegando, sin juicio. Hay que llegar sin juicio y sin drama, porque nos vamos a encontrar con situaciones muchas veces muy extremas. Y no se tiene que mover ni un pelo, o sea, porque eso es muy importante, el mensaje que tú transmites, tanto al paciente como a la familia o al entorno en que él esté. Hay que ser muy cuidadoso con ello. Esta situación que vive el paciente, cuando nosotros llegamos abiertos a ellos, perceptivos, dispuestos a
aprender de ellos nos hace sumisos y nos hace honrar su vida, honrar el legado del paciente, tratarlo con dignidad, porque todos queremos tener una muerte digna y todos merecemos tener una muerte digna y todos merecemos morir acompañados. ¿De acuerdo? Entonces, hay un mantra que nos acompaña a las doulas que dice, prepárate y prepárate para abandonar toda preparación. Eso grafica un poco lo que yo les he estado diciendo, el llegar no sabiendo nada. En cambio, la tanatología es una ciencia más científica, ¿cierto?, que se encarga de encontrar el sentido del proceso de la muerte, sus ritos, el significado concebido ya como una ciencia espiritual, o sea, como una tangible, digamos. Tú vas a encontrar profesionales que son tanatólogos. La tanatología es una carrera en muchos países. En Chile no la tenemos, pero hay muchos países donde existe la carrera de tanatología, por lo tanto los tanatólogos son profesionales. Y desde ese foco, digamos, más práctico, porque en muchas partes te exigen un título, las doulas de la muerte no hay una carrera que sea reconocida, por lo tanto no hay un título profesional que uno pueda mostrar, por decir de alguna manera. La tanatología, a diferencia de la doula, como te digo, trata de unir lo biológico con lo científico, con lo social, con lo psicológico, para ayudar a buscar una plenitud y también dar trascendencia, ¿ya? Es una labor hoy en día, por lo menos en Chile, desconocida. Recién se está empezando a hablar de la doula de la muerte, recién están comenzando a preguntar de qué se trata, en qué consiste. Y sin embargo, a pesar de ser tan desconocida en este minuto, es fundamental tener en cuenta que muchos mueren solos. Pocos tienen la posibilidad, como les decía en un principio, de fallecer con sus familiares cerca. Y la familia también se ve muy afectada al entorno por una pérdida que es inminente y que saben que va a llegar. Y no son capaces de brindarles consuelo. Pueden comenzar a vivir un duelo anticipado, por lo tanto, emocionalmente van a estar muy sobrepasados. Y es ahí donde la labor de la doula de la muerte los puede acompañar y los puede ayudar y les puede dar sustento en muchos aspectos, como en los cuidados físicos, pero principalmente en la parte emocional, en la parte espiritual, ayudar a la persona que está en proceso de fallecer, a no dejar cosas pendientes. Se les pregunta cómo quieren morir o cómo les gustaría morir, que escriban lo que quieren o cómo lo quieren. Hay gente, por lo menos en Estados Unidos y en Canadá, que es donde más predomina esta tarea, digamos, que prepara lo que se llaman legados. Y esos son como libros, por decirlo de alguna manera, donde la doula de la muerte acompaña a la persona que va a fallecer a hacer este legado, que es como un libro de recuerdo que el fallecido le va a dejar a su familia. Entonces es un trabajo que vas haciendo con fotografía de hijos, de nietos, de la pareja, del mismo fallecido, de acuerdo a lo que el paciente te vaya diciendo qué quiere hacer. Es un trabajo muy bonito y es un trabajo que lo vas haciendo en el tiempo, digamos, todo el proceso que pueda durar hasta la partida. Entonces, en ese sentido, es muy, muy bonito. Es reconocer afectivamente o emocionalmente que vive el paciente es bien difícil, especialmente cuando no pueden comunicarse, ¿cierto? O cuando están conectados con sondas o con máquinas, no te puedes comunicar con el paciente. Entonces, hay que tener ese vínculo que te lo puede dar la percepción, como les dije yo en un principio, y eso es súper importante cuando el paciente ya está por fallecer, ¿ya?
no olvidemos nunca que el último sentido que se pierde es el de la audición. Por lo tanto, es súper importante que las personas que estén en la habitación de la persona que está por fallecer cuiden de sus palabras. Sean siempre palabras de amor, palabras positivas, incluso cuando conversan entre las personas que están en la sala. Darle permiso al paciente para irse. Las personas que están por morir necesitan permiso. Hay que darles permiso para irse. No sé, papá, mamá, la pareja, quien sea, díganle, tienes mi permiso para irte. A pesar del dolor, voy a estar bien. Y créanme que le sacan un tremendo peso a la persona de encima. La persona que fallece va a fallecer más tranquila. También como doula de la muerte, entramos como iguales. O sea, yo no soy más que el paciente, no soy más que la familia. Soy igual. Entramos a un mismo nivel, a un nivel humano. Somos tal cual. Yo llego sin saber nada. La teoría que yo tengo no entra conmigo, entro yo. Desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista humano, desde un punto de vista emocional, afectivo, eso es todo lo que uno lleva. El resto te lo da el paciente. Quien te guía en el proceso es el paciente. Y eso no hay que perderlo nunca de vista. Hay que evitar caer en situaciones en que uno pueda dar órdenes o decir cómo se hacen las cosas. Si alguien te pregunta, ¿cómo puedo hacer no sé, cómo puedo hacer que mi mamá no esté tan angustiada? ¿Qué contestarían? Por lo general uno comienza a dar consejos. Y la respuesta que uno debe dar, por lo menos como doula de la muerte, ¿y qué harías tú? ¿Qué harías tú? Tú conoces a la persona que está falleciendo, ¿cierto? Tienes un vínculo mayor con ella. ¿Qué harías tú en esa situación? Y en el fondo es la familia la que, a pesar del dolor, tiene que conectarse con sus emociones para poder decidir qué hacer. Uno, por muchas habilidades que tengamos, nunca vamos a llegar al fondo del paciente. El vínculo que tiene con la familia es un vínculo tan fuerte y es por eso que duele tanto la pérdida. Es por eso que prepararse para la muerte de un ser querido, que vemos que está enfermo, ¿cierto? Y que va a hacer todo el proceso, es difícil. Así como el paciente cae en shock cuando, ¿cierto?, se le diagnostica una enfermedad terminal o se le informa que ya está en la última etapa de la enfermedad y que sabe que se va a morir, ¿cierto? Algunas veces hasta le dicen ya tiene para 3 meses o para 6 meses de vida. Así como el paciente entra en shock, entra en procesos de rabia, ¿cierto? Se enoja con Dios. Bueno, la familia también entra en ese proceso. El proceso del duelo entra en todos los involucrados en la muerte de esa persona. Yo podría no ser el paciente, pero créanme, uno igual cae en shock. Y lo cuento porque yo lo viví. Lo viví con mi marido, que estuvo 6 meses internado en una clínica sabiendo que no iba a salir de ahí si no era en un cajón. Y por duro que era, uno tiene que remecerse porque uno realmente cae en estados de shock, no sabes qué hacer. Todos los conocimientos que uno puede tener en ese minuto no están. No están. Está el ser humano, está la persona, nada más. Entonces, es tarea de la persona que acompaña el poder acercarse. De a poco, paso a paso, van a haber pacientes más reticentes y que les va a costar más abrirse, y otros van a abrirse en forma mucho más fácil, sencilla, y se van a entregar. No hay que rendirse. Al principio, con el solo hecho de estar ahí, ya estás acompañando. Con el solo hecho de quizás tomarle la mano, ya se sienten apoyados y dejan de sentirse solos.
Ahora, con el tema de la pandemia, el tema de la muerte es predominante hoy en día, y no solo en Chile, en todo el mundo. Y bueno, muchos pacientes mueren solos en el hospital o en la clínica. Y es ahí donde la labor de ustedes y de todo el personal médico es fundamental. Porque la labor que hace uno, la tienen que hacer ustedes. Porque uno no tiene acceso a estar en el hospital, uno no tiene acceso a ese paciente. Entonces, a pesar de todo el trabajo que les puede involucrar, digamos físico, ¿cierto? Que la receta, que la inyección, que hay que ver el suero, etcétera, tiene que haber un acercamiento humano, un acercamiento con mucha humildad, con mucha reverencia, honrando mucho a la persona con la que van a estar. Mucho. Y en cada persona, no en el paciente, pero cuando uno trabaja en entornos donde ya puede estar la familia, créanme que con lo que ellos van a presenciar de lo que uno hace, uno está sembrando. Porque para una próxima situación similar, la persona que estuvo ahí va a saber qué hacer, o va a saber cómo hacerlo. Estamos empoderando personas también, por lo mismo. Le estás dando herramientas al resto para que sepan acompañar. Todos tenemos la posibilidad de acompañar a alguien. Todos, en algún minuto de nuestras vidas, o nos va a tocar, o nos ha tocado estar cuando va a fallecer un abuelo, ¿cierto? Cuando va a fallecer la mamá o el papá. Siempre hemos tenido en la vida alguien que ha muerto al lado, cerca nuestro. Entonces ahí uno puede ir también sembrando, porque se necesita mucho este tipo de trabajo para devolverle la dignidad al ser humano, para devolverle la dignidad al paciente, que no se sienta que es solo un ser que está ahí acostado y que ya no sirve, que ya no vale, porque no es así, no es así. La persona que está postrada en una cama, créanme, puede enseñar mucho, te puede entregar mucho. Mucho. Sin embargo, por lo general, se les hace sentir que ya no sirven, porque no pueden trabajar, ¿cierto? No pueden ir a la oficina, no pueden seguir con una rutina normal. Pero desde su cama, por ejemplo, ellos te enseñan mucho. Te enseñan mucha sabiduría, empiezas a aprender a tener herramientas de cómo acercarte más humanamente al paciente, más amorosamente. Y esto es algo que todos podemos hacer. Y créame, es uno de los mejores regalos que podemos dar y que también podemos recibir. Porque a mí me encantaría el día que me tocara morir, claramente, que me cuidaran bien, ¿cierto? Sentirme querida, sentirme protegida, sentirme contenida, y que si bien no van a entender el proceso en el que uno vive, porque la muerte es un misterio, ¿cierto? Van a estar ahí. Y uno sabe que van a estar ahí. Y eso es, a ver, estar con alguien que va a fallecer y que fallece estando ahí al lado tuyo, es un momento mágico. Créanme, es un momento sagrado. Sagrado. Y es igual que nacer. Cuando uno va a tener un hijo, por ejemplo, tú te preparas, ¿cierto? Para el parto, uno se prepara para ir a una reunión, uno se prepara para ir a una fiesta, ¿cierto? O para una entrevista de trabajo, nos arreglamos, ¿cierto? Nos maquillamos, vemos bien la ropa que nos vamos a poner. Para cualquier evento en la vida nos vamos a arreglar y nos vamos a preparar, ¿cierto? Mi pregunta es, si la muerte es tan evidente y es la única certeza que tenemos en la vida, porque al nacer todos sabemos que vamos a morir, del resto no sabemos nada, pero yo sí sé que me voy a morir. ¿Por qué no prepararnos para la muerte? Así como te preparas para el otro tipo de evento. ¿Por qué no comenzar a tener cercanía con la muerte, a no verla como algo terrorífico, tétrico,
Y a mí me dicen, ¿cómo podéis trabajar en algo tan tétrico? Y digo, no es tétrico. No estamos acostumbrados a convivir con la muerte, a hablar de ella. Y la muerte camina siempre con nosotros. Tú estiras tu brazo izquierdo y donde termina tu brazo, ahí va la muerte caminando contigo. Siempre, desde que naces. Hazte amiga de la muerte, háblale, convérsale, salúdala todos los días. Y va a comenzar a bajar esa ansiedad y ese miedo que se puede generar cuando tú empiezas a ver tu propia muerte y te empiezas a preguntar, ok, me voy a morir. ¿Cómo me gustaría morir? ¿Tengo todo listo para morir? Si yo me muero, ¿está todo perfecto? ¿Está todo arreglado? ¿Tengo temas pendientes? ¿Estoy peleada con alguien? Todos esos son temas que a la persona que está por morir les quita el sueño, por decirlo de alguna manera. Ellos necesitan arreglar temas pendientes. Por ejemplo, no sé, escrituras de herencia, ¿cierto? Pagar créditos o deudas para no dejarle deuda a la familia, porque las deudas son heredables, chiquillos. Todo ese tipo de cosas. O si uno quiere heredar en vida, hacerlo antes de fallecer. Son temas tremendamente importantes y ayudar al paciente a salir de eso y dejar que tenga tantos pendientes, lo va a alivianar muchísimo, muchísimo. El que su familia sepa cómo quiere morir, si lo sepultan, si lo incineran, dónde quieren que deje su ceniza, si quieren que toquen alguna música, si quiere que le hagan un funeral o le hagan una ceremonia mística, o sea, todo eso es muy importante. Y por eso que también en el Movimiento Positivo de la Muerte invitamos a que el tema de la muerte sea un tema que se hable en la casa, en la mesa, al almuerzo, a la cena, que pase a ser parte de ti. Y que cuando alguien te pregunte algo no se te pare la piel, porque tú preguntas algo sobre la muerte y nadie quiere contestar. Es como que si no les va a llegar, ellos no se van a morir. Y todos nos vamos a morir algún día. No sabemos cuándo, porque tampoco hay regla. Uno dice, pucha, lo lógico es que yo muera después que mis papás. Sin embargo, tus padres pueden sobrevivirte. No hay reglas. Entonces yo los invito a prepararse para su propia muerte. Vamos a leer, les voy a leer un poco sobre la filosofía de acompañar, que a mí me encanta. Acompañar se trata de estar presente para el dolor de otra persona y no hacer del dolor, digamos, y no hacer que el dolor desaparezca. Acompañar se trata de ir al desierto del alma con otro ser humano, no de creer que somos responsables de encontrar una salida. Acompañar se trata de honrar el espíritu y no enfocarse en el intelecto. Acompañar se trata de escuchar con el corazón y no de analizar con la cabeza. Acompañar es dar testimonio de la lucha de otros, no de juzgar ni de dirigir esas luchas. Acompañar se trata de caminar al lado, como les dije en un principio, y no de conducir o ser conducido. Acompañar se trata de descubrir los dones del silencio sagrado. No significa llenar con palabras cada momento. Y eso, chiquillos, es súper importante. Muchas veces cuando tú acompañas, el paciente no quiere hablar y no va a hablar. Y hay que respetar ese silencio sagrado del paciente. Es lo que necesita en ese minuto. Acompañar al que sufre trata de quedarse quietos en el silencio y no querer siempre estar moviéndose frenéticamente hacia adelante. Dejar que las cosas fluyan de acuerdo a las necesidades del paciente. Acompañar se trata de respetar el desorden, la confusión,
y no tratar de ordenar lógicamente o dar un orden. Acompañar, como también les mencioné en un principio, se trata de aprender de los otros. No trata de que uno les enseñe, porque cada paciente es distinto y los requerimientos de cada paciente van a ser diferentes. Acompañar se trata de tener una actitud de curiosidad, de ir aprendiendo y no de expertos. Si ustedes analizan cada una de estas declaraciones, es un trabajo hermoso que yo las invito a investigar. Lo que esta diapositiva, bueno, esto es algo que amo y que me encanta, que dice: tú importas por ser tú, importas hasta el último momento, y haremos todo lo posible, no solo para ayudarte a morir en dignidad, sino que a vivir hasta el final. Y eso es muy importante, chiquillos, ayudar a vivir hasta el final. El dar una buena muerte, un buen morir, un morir digno. Y esa es tarea de todos los que van a estar cerca del paciente en ese minuto. Que sienta que su vida tuvo un propósito. Ahí les dejo los contactos. Me voy a tomar la libertad también de invitarlas a, digamos, incluirse o inscribirse en el movimiento positivo de la muerte. Estamos haciendo un trabajo con mucho amor y con mucha paciencia, porque cambiar una mentalidad no es de un día para otro, pero tratamos de visibilizar la muerte, así como también visibilizar la impermanencia nuestra, que no es fácil aceptarla. Hacemos talleres, hacemos encuentros mensuales el último viernes de cada mes, con excepción de septiembre, por razones obvias. Hacemos encuentros gratuitos de distintos temas. Y a lo largo del mes van haciendo un taller semanal. Esos ya son con costo, pero el costo es bajo, son 15.000 pesos por cada taller. Y de distintos temas, se van enfocando distintos temas: acompañamiento, buen morir, por qué es importante hablar de la muerte, por qué nos genera problemas negar la muerte, cómo integrar la muerte en la vida. Se van voluntades anticipadas, cómo manejar las emociones en un proceso de duelo. El tema es infinito. Entonces las invito, si no, digamos, quieren adherirse, a que nos acompañen en estos cursos y en estos talleres y en las próximas formaciones, que también estamos trabajando en eso. Gracias, Marcelita. Qué interesante, ¿eh? Nerea está feliz. En general, todo nos interesa mucho. Es un momento, como tú dices, sagrado, porque no es fácil estar. Entonces, tiene algo, tiene una carga energética fuerte, que incluso ahora, respondiéndote, se me grifan y se me paran los pelos. Algo hay ahí, el desconocimiento de qué pasa después, o, o que una persona pierda su alma, pierda su espíritu, o sea, nosotras todas como enfermeras en algún momento hemos estado con algún fallecido y vemos cómo se ve después, y se ve diferente, se ve diferente. Te cambia todo. Cambia todo, o sea, la vida se ve, y cuando la pierdes se ve también. Se nota, se nota. Pero también es un momento sagrado, porque uno sabe que ya esa alma emprendió el viaje de regreso a casa. No, dejamos el envoltorio, pero nosotros seguimos vivos. Y desde esa perspectiva la muerte no existe. En la medida en que Ahora, los recordemos, siempre yo pienso que en la medida en que uno los recuerda, siguen vivos. absolutamente, absolutamente. Nada más que refirámonos a la película Coco, que lo muestra, pero maravillosamente. Maravillosamente. Sí, y Jackie, ¿por qué también el acompañar a una persona
que va a fallecer nos remece tanto, porque sin querer nos conecta con nuestra propia muerte. Sí, Es inevitable, sí, eso con es nuestra propia impermanencia. Y la mayoría de la gente, al menos a las que yo les he preguntado, ¿por qué le tienes miedo a la muerte? ¿Qué te asusta de la muerte? Y al final tú llegas a la conclusión que no es la muerte lo que le temen. No quieren dejar solo al marido, no quieren dejar solo a los hijos. Y la Eso gente que lo rodea le preocupa. claro, predomina mucho más eso, el que no van a poder abrazar a alguien, no van a poder besar a alguien, el contacto físico, digamos, pero no la muerte como tal. No, Pero no, hay que hacer todo un ejercicio guiado y para que la persona pueda tomar conciencia de eso, que al final no es tanto la muerte lo que asusta, es lo que uno deja. Marce, y de tu experiencia, ¿cuánto tiempo antes se contacta la familia contigo? Porque hablas de bastante diferentes periodos, desde que lo ayudas a conocerlo, a conversar, de las voluntades anticipadas, de las cuentas que están pendientes. ¿Cómo llegas? ¿Cómo te contacta una persona? Así, Cuando ¿cómo? ya están en las últimas, ya aquí no es como en otros países donde hay gente que contrata una dura de la muerte sin siquiera tener un diagnóstico, sin siquiera saber que se van a morir. Ya, ¿Y así cuándo? como, Como lo que te decía yo, se preparan para su muerte. "Sí, mira, Y así como, eso lo hacen mucho en Canadá, se está haciendo mucho en Estados Unidos, que hay gente que está sana, que no tiene ningún problema, y se prepara para su muerte. mira, es como cuando te llaman del Parque de los Recuerdos para ofrecerte un espacio. ¡Ay! Exacto. Y ¿Algún nadie dice, no, no, gracias, no, no, gracias, no me interesa. todavía no me quiero morir, qué sé yo, uno también. Claro, Sí, pero en eso es. realidad, sí, sí, Pero en el interesante. fondo es eso. Entonces, como no hay cultura todavía en nuestro país del tema del acompañamiento, de que la muerte es un proceso natural y que puede ser muy amoroso, si lo sabes mirar, te contactan cuando ya no dan más. Mm, Cuando el paciente ya va a fallecer o ya ha fallecido incluso, sí, que no saben cómo manejar el duelo, no saben cómo manejar la pérdida, no saben cómo manejar los bienes del moribundo, ¿cachai? Cuándo dejar ir la ropa, ¿cierto? Cuando tienes que empezar a ordenar las cosas de la persona que falleció, no se sienten capaces y para eso te piden también ayuda. sí. Porque créeme que el deshacerse de las cosas de la persona que tú amas y que partió no es fácil. En el fondo, entonces, la doula también tiene un proceso post-fallecimiento. Absolutamente. De hecho, tú Mm. puedes contratar a una dula no porque alguien va a morir, sino que alguien ya murió Mira, y tú no sabes manejar la pérdida. Cuando la pérdida se te va de las manos, emocionalmente hablando, tú pides ayuda. mm. Marce, ¿Sí? pregunta una colega, Paula Vega, que si te ha tocado acompañar niños. No, Ella es pediátrica. No, niños no. niños no, pero ese es un tema también súper lindo de abordar, muy lindo de abordar, porque ¿sabes por qué? Porque los niños son más puros, más abiertos, y los Mm. niños no le tienen miedo a la muerte, Yo creo que ese es el tema, que tienen menos prejuicios, absolutamente. Un niño no le tiene miedo a la muerte. a menos que le Para hayan ellos dicho. es algo natural. Sí. El adulto no, el adulto ya está con creencias que traemos de atrás, ¿cierto? Con prejuicio, como dices tú, traemos una carga que nos lleva a negarla, a no querer verla. Pero con los niños el trabajo es más simple. Es más difícil trabajar con los padres de los niños que con el niño mismo. Eso, porque deben estar desgarrados, ¿te fijáis? Pero quebrados, terrible. Sí, Sí. en ese sentido es complicado. Bueno, y uno de los trabajos más difíciles ya aquí es trabajar con familiares de personas que se han suicidado. Sí, la culpa. Hay muchas cosas ahí metidas entre medio. Sí. Hay un Porque colega, ahí miras la muerte de una manera más dolorosa que en cualquier otro escenario, ¿cierto? el familiar lo ve doloroso, pero yo sé, bueno, sé, bueno, yo tengo un amigo muy querido que se suicidó hace un par de años atrás, y fui a una sesión de medium.
¿ya? Que ellos están bien, si los que quedan mal somos nosotros. Ellos si han llegado a esa decisión y lo han logrado, porque no siempre lo logran, es un alivio enorme. O sea, para suicidarse hay que estar muy, muy mal y no querer seguir viviendo Absolutamente. ese dolor, esa angustia, esa pena que ya han tratado con terapia psiquiátrica, psicológica, complementaria, todo. Cuando lo hacen, lo deciden y lo hacen, pasan a una emoción y un sentimiento de libertad y de alivio y de liviandad y por lo menos lo que él me decía, para que veas tú, lo que él me decía es que estaba muy bien y que eso fue lo mejor que pudo hacer en ese momento. Todos hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos en cualquier situación de la vida. Todos. Nadie hace las cosas con la intención de dañar, porque la persona que se suicida no lo hace porque quiere que el resto quede mal. Es la única salida que encuentra para dejar de sufrir. Ahora, la persona que se suicida porque no quiere dejar de sentir la angustia, cierto, el miedo. Es como cuando tú terminas una relación amorosa y necesitas viajar e irte lejos como para desconectarte, ¿cierto? Y te das cuenta que por muy lejos que vayas, vas a seguir sintiendo lo mismo. Y la persona que se suicida pasa exactamente lo mismo. Se van a sentir más libres, pero no van a desaparecer los problemas que tenían acá. No, Tienen que resolverlos. Pero uno se suicida porque piensa que al morir se te va a acabar. Y no. Van a estar más tranquilos, claramente, pero tienen que seguir trabajando lo que no trabajaron acá. si no te va a volver. Bueno, ahí entramos en otro tema. Sí, entramos en otro tema. No, si estos temas, todos los temas que tienen que ver con la espiritualidad, el alma, las emociones, se interconectan. Absolutamente. Crees que terminas en uno, pero está empezando otro. Y eso es lo curioso y lo fascinante de todo esto. Sí, yo cuando me toca trabajar con alguien, yo hago un mix, como digo yo. Ocupo todas las herramientas que tengo. Todas. Tú cuando atiendes un Tienes moribundo harta. puedes trabajar mucho con la aromaterapia. Hay aromaterapia que ayuda al paciente a estar tranquilo, Por a ejemplo, relajarse. por ejemplo, ¿Ah? por La ejemplo, lavanda, la lavanda es un aroma que ayuda a calmarse, a tranquilizarse. perfecto. Eso es una de las cosas maravillosas que puede hacer. Hay pacientes que los puede ayudar mucho la música. Uno tiene distintas herramientas. Bueno, y con las otras cosas que hago, sí. Yo cuando estoy con un paciente le hago Reiki sin que se dé cuenta, por ejemplo. Porque no necesito poner las manos para hacerle Reiki. No, puedes hacerlo como a distancia, pero ahí mismo. Lo visualizo, no, estando el paciente al lado mío. Basta con que visualice. Sí. La energía es inteligente, sabe dónde tiene que ir. Bueno, tú eres maestra, así que sabes cómo hacerlo. Oye, un montón de comentarios, espérame un poco, que quiero contarte lo que dice la gente, La Nerea dice que es colega holística, escribí en el chat del grupo, Marcela, gracias, tanto camino andado y feliz de compartir contigo. Se tenía que retirar. Después otro, gracias por la presentación, nos deja mucho para reflexionar. Saludos desde Copiapó. Otras que quería que pongamos en la diapo de los contactos, pero les copié tu teléfono para que por último te manden un WhatsApp y ahí les puedes mandar toda la Sí, no hay información. problema. Eh, Carlos Alberto dice, gracias por la presentación, muy emotiva, nos sumamos desde el sur, Puerto Montt, con el aporte a la normalización respecto de la muerte, a través de los cafés de la muerte y otras actividades académicas que lo favorecen. Así es. El Los cafés de café la muerte son maravillosos. es maravilloso, el Moquita se llama, el café de la muerte. Bueno, nosotros en el Movimiento Positivo de la Muerte hacemos el tinto de la muerte. Sí, verdad, el tinto de la muerte, con vinito eso. Donde cada uno tiene que, claro, tiene que tener su copita de vino, ¿cierto? Aunque sea a través de Zoom y se va hablando de distintos temas también. Sí, no solamente sobre la muerte, eso es muy, muy interesante. Pero es como dice Carlos Alberto, es normalizarla, es ponerla en la mesa, es conversarla. Exactamente. Mientras más lo hablemos, como que más se nos va a hacer menos. La vas internalizando en el fondo. Porque yo años atrás, muchos años atrás, o sea, cuando alguien en la mesa, estábamos comiendo con los niños que se habla de la muerte, yo, no se habla ese tema.
Te juro, así era, pero no se habla ese tema, no quiero hablar. Pero mami, no, no podía. Ya Y hoy eso sigue puedo. pasando, ¿no? Aunque no lo creas, sigue pasando. Sí, yo no sé si ahora se me hace más liviano porque estoy más vieja y veo que la cosa está más cerca, o como ya estaba mucho más metida en cosas espirituales, el haber ido donde la medium Las dos cosas ayudan. me ayudó, Sin me ayudó embargo, la muerte está más cerca de todos todo a el cada tiempo, rato. Sí, porque no, nadie con sabe cuándo nosotros, se va a morir. tienes toda la razón. Claramente, cuando uno empieza a envejecer, ya uno ya sabe que está más cerca, porque ya Sí. hay un deterioro físico detrás, ¿cierto? Pero la muerte camina con nosotros desde los 0 años hasta el día de hoy. Sí. Paula Vega, que es la enfermera que te preguntaba sobre si conocías casos con niños, dice muchas veces ellos son los que preparan a los padres. Así es. Qué lindo, qué sabios son los niños. Bueno, yo les recomiendo a Elizabeth Kluber-Ross, que yo la amo, ¿eh? Para mí ha Sí, sido... buenísima. Tiene No, es muy que buen libro. gracias a ella tenemos todo esto. Sí, sí, Hay muchos libros de ella, muchos. La Rueda de la Vida, allá hay uno que es especial de niños, sí, es verdad. por No, si sí, yo lo creo quieren. que muchos No, es la hemos leído porque es muy buena. Es muy buena. maravilloso. Es más conocida por las etapas del duelo, pero la verdad es que es muy variable las etapas. Algunos dicen 5, otros dicen 10, otros que sé yo, pero los libros de ella, de su experiencia, son maravillosos. De verdad que son maravillosos. ¿Sabes lo que pasa, Jackie? La doctora Kluber-Ross, en el fondo, ella no quiso, su intención no fue dar una cosa rígida. Ella trató en el fondo de pasar a un papel toda su experiencia y lo que ella sentía de lo que había observado. Pero no necesariamente son 5 etapas, No, pues, pueden haber muchas más, y de hecho hay muchas más. cada persona las vive diferente. Exactamente. Ella en el fondo era como una doula de la muerte. Sí, de todas maneras. Andaba buscando a las personas que estaban por fallecer y los médicos se las escondían porque a nadie le gustaba decir tengo un paciente que va a morir, porque eso es fracaso para la Y es la loca de medicina. la clínica, pero la loca Claro, del hospital. claro, para la medicina alópata, el dejar que un paciente muera es un fracaso. No, no es una etapa, no es el buen morir, no, no, es un fracaso. Bueno, esa es una de las creencias que hay que sacar, ¿Sí? Esa es una de las creencias que porque hay que sacar. el destino de ese paciente, si es morir, va a morir igual. Sí, Entonces, ayúdalo a morir dignamente, sí, que tenga una muerte digna, sí. en lugar de concentrarte en sentirte fracasado porque no lograste salvar esa vida. Si no somos Eh, dioses, para nada. Ingrid estamos para dice, acompañar. Ingrid dice, maravilloso tema, había visto el tinto de la muerte en Instagram. Gracias por compartir tu tremenda sabiduría. Cariños desde Valdivia. Qué lindo, Valdivia. Tere dice, la verdad es un tema muy extenso y por lo que entiendo es ir fluyendo con lo que sucede con la persona y la familia. También Exactamente. porque es distinto morir en un accidente o por una enfermedad terminal. Claro que sí. Sí. Incluso Pero dice cuando que... tú tienes a alguien que va a morir de una enfermedad terminal, que es la experiencia que tuve yo, Ujú, tienes tiempo para preparar a la persona que va a morir. Si hay algo que yo agradezco de la experiencia con mi marido, que no deja de ser dolorosa, ¿cierto? ujú, Fue poder ayudarlo en todo este proceso, en todo el proceso de duelo, de las etapas del duelo. Porque ujú. créeme que las pasó por todas. O sea, habían días en que no quería hablar, nada. Rala, obvio. Y era estar sentada al lado de él de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche que me podía ir sin hablar nada. Porque hay que respetar su silencio. Y es muy difícil. Sí, sí, porque uno Y van a quiere... haber días en que va a predominar la rabia, ¿cierto? Y va a echar, perdón, chuchas todo el día, por cualquier cosa. Y también hay que entender, No es fácil, ¿ah? Porque uno no, engancha, ¿ah? Y duele, es una carga pesada. claro. ¿Cómo te liberabas de eso? ¿Cómo respirabas? ¿Cómo no te ibas al hoyo con él? Mira, una de las cosas fundamentales es la respiración, porque la respiración, una respiración consciente, te trae a la hora.
Si tú quieres volver a ti, volver al momento actual, respira conscientemente. Y vas a dejar de irte al futuro o irte al pasado. Vas a estar presente. ¿Qué más hacía? Bueno, yo trabajo mucho con velas y con incienso y con los baños de limpieza, con sales que yo misma preparo de distintos aromas. Qué rico, qué bueno. O sea, te preocupabas, el autocuidado también es Es que el importante. autocuidado es fundamental. Si no, no tienes nada que dar. O sea, si uno está mal, nada puedes dar. Exactamente. No puedo dar lo que no tengo. Qué lindo, Marce, qué camino tiene interesante. ¿Qué habría? Ojo, hay que tener presente que una de las órdenes de la ayuda yaqui es: no puedo dar lo que no tengo, ¿cierto? Pero tampoco puedo dar más de lo que la persona necesita. Ni puedo tomar de esa persona más de lo que yo necesito. Hay que buscar un equilibrio. O sea, en el fondo no es como tú decías, llegar a decir, se hace esto, se hace esto otro, mire, le voy a explicar lo que es la muerte, Nada, qué es lo que va a nada. pasar, Eso es fatal. No, nada. eso es fatal. No, Solo acompañar. puro acompañar y tratar de paso a paso acercarte a la persona, ¿cierto? De una manera amorosa, cálida, respetando el proceso. Si no quiere hablar, no habla. Si no quiere que tú estés ahí, te retiras. Pero sin tomar las cosas como algo personal. Porque tendemos a sentir que todo es personal. Sí. Y perdemos de vista lo que está viviendo la otra persona. Que está en procesos que lo pueden superar y lo van a hacer reaccionar de manera totalmente diferente. El desapego es muy importante. Muy importante. Oigan, amigos, ¿quieren desmutearse, despertar su micrófono y hacerle preguntas a Marce? ¿O qué opinan? ¿Qué piensan? Aprovechen. ¿Puedo partir yo? Marce, Jacqueline, hola, ¿cómo están todos? Yo soy Daniela Torres, yo soy enfermera de atención primaria de salud, trabajo para Santiago. La Loreto, que es parte de la enfermera holística, que es mi terapeuta, todo esto, y le mando un beso, que andaba por ahí, me avisó sobre el tema de las doulas de la muerte, porque ayer habíamos estado hablando sobre el tema. Y yo siempre en mi vida he sido como muy perceptiva y me pasan estas cosas como que la vida me lleva a ciertos temas. Yo partí en la pediatría y la vida me llevó a atención primaria, la vida me lleva a trabajar con personas mayores y ahora también estoy trabajando con pacientes con cuidados paliativos en atención primaria. Y ha sido una experiencia súper linda porque lo que hacemos nosotros es aterrizar un poco y hacer este nexo entre las familias y el San Borja Herrerán en nuestro caso, que ha sido un temón, porque como todos sabemos, el San Borja se quemó en enero. Entonces el trabajo que hemos tenido que hacer es hacer estos encuadres, estas intervenciones familiares. Yo afortunadamente trabajo con un médico maravilloso, que yo le digo que parece enfermero, porque es muy biopsicosocial para sus cosas, y nosotros lo que hacemos es ir a las casas de los pacientes, conversamos con las familias, conversamos con los pacientes, les preguntamos qué es lo que esperan de nosotros como equipo, en qué podemos ayudarlos, qué es lo que desean, y intentamos siempre, y por eso estaba como súper atenta escuchándote, porque para nosotros no ha sido fácil, nosotros no tenemos formación oficial. De hecho, yo me he ido formando con el tiempo y ayer justamente me llamó la atención el tema de las doulas y fue como muy mágico que esto tenía que pasar. Y nada, ya te mandé un correo con el tema de la información y cómo hacer para formarse, y en particular yo quería compartirle una experiencia. Yo hace poquito, en el mes de julio, estaba embarazada y perdí a mi primera guaguita, mi primer hijo, y fue un proceso súper complejo, fue bastante triste, más que nada porque viví de cerca lo que las personas hablan sobre el tema de cuando uno se siente poco escuchado, poco atendido, poco todo, con el personal del lugar donde yo estuve. Eres invisible. Era invisible, o sea, sí, pues el ginecólogo me dijo así, bueno, no más probable es que estés sangrado porque tu embarazo es inviable y vaya a estar abortando, pues.
Y la matrona me dejó ahí llorando y nadie se preocupó por mí. Yo podría haberme tirado por la ventana y nadie se hubiera dado cuenta. Bueno, eso es lo que se intenta cambiar. Exacto. Y bueno, después de que pasó este tema de la pérdida, me di cuenta de lo importante que era hablar con la verdad, con las personas. Y en particular a mí me ha pasado que hay pacientes que me han dicho, me voy a morir, ¿cierto? Y yo les he tenido que decir, sí, te vas a morir. Todos nos vamos a morir. Como decías tú, la única certeza que tenemos cuando nacemos es que vamos a morir. No sabemos dónde, ni cuándo, ni cómo. Solo sabemos que vamos a morir. Y en algún momento en particular me pasó con una paciente con un cáncer muy avanzado, que estaba con oxígeno, muy mal. Y ella me preguntó, me voy a morir, ¿verdad? Y yo le dije que sí. Y le tomé la mano y tuvimos estos silencios maravillosos que ocurren entre medio. Y cuando yo me tenía que retirar, ella me dijo, con suerte podía hablar porque estaba con oxígeno, y ella me dijo que seas muy feliz. Y se murió al otro día. Y son esas experiencias que finalmente te ayudan también a darte cuenta que es esta empatía malentendida, ¿cierto? De pensar que la empatía es tratar al otro como te gustaría que te trataran. No es así, es tratar al otro como el otro. Somos personas diferentes, tenemos experiencias diferentes, y hemos estado haciendo este trabajo bien bonito, y me gustaría interiorizarme en el tema, así que te voy a estar molestando, Marcelo. Y agradezco esta oportunidad de haber podido estar aquí con ustedes y poder compartir mi experiencia, así que muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué dice usuario de Zoom? Daniela. Daniela. También soy de la red de SAM. Es en esos momentos que Dana. decía la Dani, cuando se genera ese silencio como mágico, es ahí donde el paciente es tu maestro. Tú empiezas a recibir más de él en comparación a lo que tú le estás entregando. Y eso es estar abierta, eso es estar vacía, digamos, para realmente concentrarte en el otro. Uh-huh. Dani, y cuando las personas tú les decías, ¿qué quiere usted de nosotros? ¿Qué cosas podían pedir que les quite el dolor, por ejemplo? Ese es un tema, ¿no? La mayoría, por ejemplo, ahora estamos en una paciente que es la chichita, que ella se llama Fresia, tiene 85 años, está con un cáncer bien avanzado en etapa paliativa, y ella está súper consciente, una profesora jubilada. Cuando nosotros le preguntamos qué era lo que quería, ella nos dijo, lo único que les pido es que no me dejen sola y que no me duela. Nada más que eso. No quiero que me duela, no quiero sufrir. Perfecto. No te vamos a hacer sufrir. Ah, dijo, y lo otro que quiero, no quiero que me vean cagar. Por favor. Me ven cagar. Sí. Así que cuando ya no pueda hablar y ya esté más o menos, por favor. Ok, le dije yo. Entonces las visitas, hablamos con la familia, de hecho, una conversación con todos, hablamos sobre la importancia de la ley de eutanasia en Chile, de que exista una ley de cuidados paliativos universales, porque el mundo... ¿Ya la ¿Cómo? tenemos? Sí, pero que avance. Que claro, avance la tenemos en el Congreso, firmada y todo, pero tenemos que bajarla, ¿cierto? Exacto. Crear los reglamentos, las normativas para bajarla y aplicarla, porque y eso se demora, Sí. qué lástima. Ojalá Y que bueno, sea ella Dani, tiene mira, la todo lo que le preguntaste tú a la señora, que cómo le gustaría morir o que todo eso, son preguntas que la familia ya debiera saber. y no lo hacen. No, porque no se conversa del tema. Puede haber pacientes que no van a saber cómo comunicarse, entonces el único nexo es la familia. Entonces, si tú le preguntas a la familia, ¿usted sabe cómo le gustaría morir a su familiar o qué es lo que quiere el familiar? Y no tienen idea. También les preguntamos sobre sus propias creencias. ¿Ustedes en qué creen? ¿Creen en Dios, en algún ente en particular? Sea lo No que se puede sea, imponer nada de eso. si usted siente y usted cree que hay una vida después de la muerte y para usted es reconfortante pensar que su mamá va a estar con uno de sus hijos que falleció, hágalo. Hágalo. Así es. Oye, Hay pacientes que te piden ponerles música. Aunque no lo crean, hay pacientes que quieren morir solos. Sí, eso iba a Muchas decir. veces la familia está al lado de ellos y al lado de ellos y dicen, no sé por qué no se va, no se va, no se va. Lo dejan solo y parten.
nosotros tuvimos una conversación en equipo, porque nosotros somos un equipo de una terapeuta, un kine, un médico, un TENS y yo. Un caso en particular de una pareja que llevaban 60 años de matrimonio, de esos amores, pero que ya no existen, y ella tuvimos que trasladarla al hospital porque nosotros intentamos no invadir y no trasladar, sino que acompañar en el fallecimiento. Incluso nosotros vamos a hacer los certificados de función, acompañamos, muchas veces vamos a dar el pésame porque tenemos la iglesia cerca, como se conocen todos, y ella se complicó y decidimos trasladarla porque él no soportaba ver morir al amor de su vida. Y ella no murió en la casa, agonizó 2 semanas y murió a los 2 días después de estar en el hospital. Porque no iba a morir con él. No. Ella amaba tanto que no iba a hacer que él viviera eso. Ese dolor de verla morir. dolor de verla morir, ¿cachai? Sí. Sí. Por eso digo, Entonces, hay que estar abierta. Respeta. Hay gente que no quiere ir acompañada. Exactamente. Sí. El tema es la comunicación en ese momento o antes para poder saber qué es lo que la persona quiere. Lo de las voluntades anticipadas, Marcia, que nombraste, yo lo conocí en el diplomado de geriatría y gerontología que hice el año pasado. Yo soy miembro de la residencia Beit Israel, soy directora y además mi mamá vive ahí. Y es un tema que nosotros lo tenemos súper claro cuando vemos que la familia estaba como poco clara o vemos que la persona, incluso al ingresar a veces tomamos el tema, depende del estado en que esté la persona. Pero es súper importante para el equipo de salud saber qué es lo que quiere la familia. Para la familia también, Jackie. Claro, y para la familia también, pero es que ellos, cuando uno como profesional se lo plantea, como casi, oiga, nosotros como equipo de salud necesitamos, entonces ya, le entran al tema, porque si fuera por ellos de conversar el tema, no lo conversarían, ¿te fijas? Porque todavía es difícil, pero es importante y en la medida en que uno va acompañándolo como profesional y hablando del tema, de que el saber los va a relajar, les va a permitir estar tranquilos de que su familiar va a recibir lo que quiere, es importante, ¿cachai? Le van a dar los cuidados que necesita, no solo físicos, sí, sino que espirituales, físico, emocionales. Sí. Es un acompañar en todas las áreas. Sí. Y el tema de las voluntades anticipadas le saca a la familia un peso enorme. Es un documento que se firma. Por eso que es importante conversar de eso en la casa. A mí me tocó con mi marido que me preguntaron los médicos. ¿Qué es lo que quiere tu marido? Claro, yo ya sabía, porque era un tema que siempre hablamos nosotros con los hijos. Entonces yo le dije, no, mi marido no quiere ni que lo entuben, ni que lo reanimen, que lo dejen morir tranquilo. Y claro, yo tuve que firmar eso. Y a pesar de saberlo y de tener todo el conocimiento y todo lo que ustedes quieran, me tiritó la mano. Sí. Pero son cosas que es importante hacer. Porque uno siente, ya fue su voluntad, se hizo lo que esa persona quería. Aunque a mí me costó hacerlo, no importa. Hice lo que la persona quería. Oye, Ingrid dice, es tan cierto lo que cuenta la colega, yo tuve también un aborto espontáneo y me sentí ignorada. Me dijeron que por favor saliera de la consulta porque había pacientes por atender. No hay mucha formación en este tema en otros profesionales, pero es muy doloroso como muchas veces estas experiencias se convierten en la norma más que en la excepción. Gracias por ir cambiando la historia con esta mirada distinta y nutricia de la muerte. Qué lindo, Ingrid. Lean, para las que han tenido pérdidas, lean el libro La cuna vacía. La cuna vacía. La cuna vacía. La cuna vacía. Mira qué interesante. Porque cuando tú tocas temas de esta índole, se hablan de distintos tipos de muerte. Pero no se menciona el aborto. Claro. Y un aborto también genera duelo, también genera todo lo que genera cualquier otro tipo de muerte. Sí. Pero es como invisible. Incluso... Y hay que dejar de que hay que hacerla visible. Porque esa mamá sufre. Perdió un hijo. Un hijo que sintió moverse en su cuerpo, ¿cierto?
un hijo con el que ya tiene un lazo afectivo, el que no haya nacido y no lo haya conocido y no lo haya tocado, No significa resta que su no dolor, existió. y no resta su dolor, su culpa, porque también hay mucha culpa entre medio. Así es, interesante. Y Paulita dice, Paula Vega, un gran abrazo, muchas gracias por este espacio. Paula es una colega súper pro y que trabaja con pediátricos oncológicos, bueno, es docente, está haciendo un doctorado ahora, y ella escribió sobre el duelo, hizo una investigación, ella le gusta mucho este tema y lo maneja muy bien. Nos ha hecho clases en varias oportunidades, nos ha contado. Así que valoramos, Paulita, que estés aquí. Veo que estás invisible, pero no importa, yo sé que estás ahí. Así que, bueno, no sé si alguien más quiere decir algo o damos por finalizado, ya pasamos un poquito lo que normalmente tenemos. Me alegra mucho que les haya interesado el tema. Podemos invitar a la Marce en otra oportunidad, así que esto no se acaba, señores. Hoy es un tema con muchas aristas. Así es. Gracias, Marci, qué rico verte y sentirte que estamos como en la misma línea. Curioso, la vida Los nos separa. invito a los encuentros gratuitos. Yo siempre te mando los links, Jackie, No, para que tú mándamelo. los... Sí, yo los comparto en el grupo Sí. de Facebook, ¿ah? Y tenemos Telegram y tenemos WhatsApp, así que generalmente los comparto. Así que las chiquillas de a poquito se van a ir soltando y van a ir a ver, escucharte. Muy interesantes. Además, tú lo haces con este chico, ¿cómo se llama? Perdona. Con Simón El Engel, Simón Engel, que es con hijo de Susana, Pedro. que nos está acompañando también. Susana. Simón es el hijo de Pedro. Sí. El hijo, pero el gallo es súper simpático, muy pro y sabe harto y se Y maneja que ha bien. tenido vivencia Ay, muy sí, grande. se maneja comunicacionalmente, hace que sea todo como bien rico, bien fluido. Es muy agradable. Yo lo he visto varias veces, tú me has invitado, así que muy interesante. Así que bueno, gracias Marcia, un besito y un abrazo enorme, te quiero re harto. Sigue siendo la misma dulzura que hace un par de años atrás. Muchos años. Ya nos juntaremos, ya que tenemos que Sí, juntarnos. sí, sí, sí. Chao Dani, gracias por contarnos de Chao. tus cosas. Dale fuerza. Chao, chao, chao Catalina, chao Ingrid, Un Cilia, abrazo a Rosario. todos. Gracias a Gracias. todos, Carlos Alberto, todos chicos, muchas gracias y nos veremos la próxima semana con algún otro webinar que se los voy a dar por Facebook y los grupos de comunicación como WhatsApp y Telegram. ¡Mua! Cuídense mucho. Chao, chao. Rosario. Chao, chao. Chao. Linda, chao, chao, que estén todos bien. Muchas gracias. Saludos desde México. Ay, Chao. qué lindo, Rosario, qué rico. Saludos. Bye. Bye, bye.